Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia del Espíritu Santo de Dios y abrir su revelación y su palabra para establecernos en lo que es verdad, conocer la verdad para ser nosotros libres, como dijo el Señor Jesús, y Él es la verdad. Y escrito está en Juan capítulo 8, versículo 36, que si el Hijo, la verdad, os libertare, seréis verdaderamente libres. Para eso nos ha dejado su revelación, su palabra y el poder de su Santo Espíritu, para que conozcamos, entendamos y comprendamos su palabra y entonces nos establezcamos en la verdad y seamos libres. Una bienvenida a todos y vamos a estudiar hoy acerca de eso que venimos estudiando. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de todo falso sistema de política y de gobierno, que es lo que está ahora en boga en el mundo. La gente está pendiente de lo que hagan y digan sus líderes políticos. La gente está esperanzados en que este político, este gobernante, sea el que nos resuelva los problemas, que nos haga verdaderamente ricos, que podamos vivir sabroso, que podamos vivir bien en este mundo, en este país. Están esperanzados e ilusionados en que los políticos van a resolver todos los problemas que hay en el planeta Tierra, del clima, que van a resolver los problemas de la inflación, que van a poner una economía bien buena para hacer nosotros verdaderamente tener lo que queramos, que todos vamos a tener empleo, que todos vamos a estar verdaderamente cómodos. Esa es la ilusión de los pueblos, de las naciones
que tienen en los políticos, pero vamos a mirar qué es lo que nos enseña el Señor acerca de eso, de como hablábamos la vez pasada, de poner carne por el brazo de Jehová, y recordar que el verdadero rey es Cristo Jesús. Él es el rey de los políticos, Él es el rey de los reyes, Él del mundo, Él es el rey de los gobernantes de este planeta que no quieren reconocer, queridos amigos, eso. Y el Señor nos dice que no puede existir prosperidad en ningún gobierno que no reconozca la autoridad suprema en todas las cosas de Dios. El pueblo, el gobernante, los gobernantes, las naciones que no reconozcan la autoridad suprema de Dios sobre todas las cosas, no prosperará. Y eso es lo que el Señor nos dice, que el mal por eso irá de nación en nación. Así que les recuerdo que vamos a estudiar eso, queridos amigos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de todo sistema de política y de gobierno. Y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23, que vendrán todos los redimidos, todos los que sean fieles y obedientes aquí al Señor, que lo adoren a Él, vendrán, dice el Señor, de sábado en sábado a adorar delante de mí por la eternidad, porque la ley de Dios es eterna. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo, para pensar. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Jesús los que cambiaron el día de culto del sábado pasándolo al domingo. No fueron ellos quienes adulteraron, pervirtieron, anularon, dividieron y deshilacharon la ley de Dios. Fueron los altivos y arrogantes papas los que cambiaron la ley de Dios, y detrás de estos papas se fueron esos que dicen ser cristianos y evangélicos, que están enseñando doctrinas de demonios, están enseñando doctrinas diabólicas, queridos amigos, a la gente, enseñándole a la gente que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, la ley quedó abrogada, que aquí no estamos bajo ninguna responsabilidad ni ningún deber de obedecerle a Dios. Eso es con lo que están adiestrando, amaestrando y educando a la gente, enseñándole el sermón primero que le predicó el diablo a Eva allá en el Edén. Desobedece a Dios y nada te va a pasar. Y es lo mismo sermón que se predica desde los sagrados púlpitos de estos prostíbulos, como hemos venido hablando, queridos amigos, allá. Le dicen a la gente: cree en el Señor Jesucristo, solo nombre, solo el nombre, Cristo Jesucristo, invoca el nombre, diga el nombre de Cristo y haz lo que te dé la gana. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley, un Dios eterno con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Por lo tanto, para pensar, el sábado es el día eterno para adorar
al único Dios vivo y eterno. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley moral. Y todo lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14. Dice el Señor a través del sabio Salomón. No puso a un analfabeta, no puso a cualquier hombre por allí. Venga, diga, escriba esto. No, queridos amigos. Fue a el hombre más sabio que ha habido en este mundo desde antes de Salomón y después de Salomón. El Señor puso a Salomón a decir y a escribir: esto he entendido, con todo ese poder de discernimiento, de sabiduría y de inteligencia he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas arrogantes y altaneros y estos pastores orgullosos y ensalzados no le temen a Dios, no le tienen miedo a las plagas que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Lean la Biblia para que conozcan la verdad, para que sean libres, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú eres verdad, dijo el Señor del Padre. Tu palabra es verdad, la palabra de Dios. Esto es la verdad, y hacer lo que ella diga, no lo que los pastores, ni los papas, ni los cardenales, ni los obispos, ni los sacerdotes dicen. Es lo que dice la palabra de Dios, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está, no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional. Leer la Biblia, ¿para qué? Para, queridos amigos, recuperar nuestras raíces naturales, de dónde venimos, por qué estamos aquí, para dónde vamos, y para, queridos amigos, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío El Conflicto de los Siglos para que conozca la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. ¿De dónde vino el Papa? ¿Quién fue el que estableció e instituyó al Papa, queridos amigos, como religión e iglesia oficial en el Imperio Romano de los Césares? Aquí está. Léase esa historia terrible. Aquí está la historia de cómo, por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos. Queridos amigos, la única nación constitucionalmente protestante en este planeta es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Para qué lo fundó Dios? Precisamente para eso, para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas en las cuales el papado había sumido a la humanidad, para que los Estados Unidos abrieran las fronteras para rescatar, recuperar, traer la gente que venía huyendo, queridos amigos, por las persecuciones allá en Europa de los reyes y de los papas, por el único pecado de creer en la Biblia y querer hacer de la Biblia, queridos amigos, la norma para modelar y perfeccionar un carácter y adorar a Dios según el dictado de su corazón y de su conciencia. Aquí está la historia, queridos amigos, de eso, y cómo los Estados Unidos no le hicieron la tarea a los Estados Unidos, y cómo los Estados Unidos están en el foco, en la mira profética de esta hora, y que viene la apostasía nacional de los Estados Unidos, y es cuando le impongan el domingo como día obligatorio al sistema romano papal. Entonces dice el Señor que cuando eso ocurra, que está ya por ocurrir, entonces
vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, algo que no le cabe en la cabeza a nadie en este planeta. El Señor lo ha dicho, viene la ruina nacional de los Estados Unidos, como lo estamos viendo, un país arruinado, en bancarrota moral y económica y espiritualmente hablando. Dice el Señor que cuando eso ocurra, entonces los eventos finales de la historia de maldad y de iniquidad y de rebelión de este planeta serán rápidos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra y en las sagradas escrituras. Gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y no se puede usted perder el relato de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, queridos amigos. El día terrible y espantoso de Jehová, el acontecimiento más extraordinario y aterrador que jamás vio ni oyó la humanidad. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 horas durará esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Real, literal, visible, audible, dice la Escritura, y tratable. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Gratis, gratis te la envío. Así que vamos a estudiar hoy acerca de: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo falso sistema de política y gobierno. Esto es una de las cosas más trascendentales en este momento de la historia de la humanidad, porque la gente, el mundo, las naciones, los pueblos, la gente cree que los políticos tienen poder para cambiarle la vida. Y vemos nosotros cuando nos están eligiendo en esas elecciones, cómo la gente es poseída por un espíritu de frenesí, por un espíritu misterioso de repetir la historia incesante, de elegir hombres, de imponerse reyes, olvidada la humanidad totalmente de Dios, y a los 2 meses ya nos están aborreciendo, queridos amigos. Los eligen con todo bombo, se hacen matar por ellos, le hacen todo lo que quieren, les entregan el dinero, les ayudan en sus campañas, se ilusionan creyendo que les van a resolver todos los problemas, pero el Señor nos dice, queridos amigos, que no tienen ningún poder los políticos para resolver absolutamente nada. Todo lo contrario, cada día los políticos y los gobiernos corruptos, que esa es la expresión más preciosa y apreciada y apropiada para los políticos, todos los políticos son corruptos, queridos amigos. Todos los políticos son corruptos. Si algún político quiere dejar de ser corrupto, tiene que salirse de allí y dedicarse a cualquier otro deber, trabajo, por muy humilde que sea, y liberarse de todo eso. Pero mientras esté metido allí, dentro del atado de los políticos, porque dice el Señor que el diablo está atando en manojos a los hombres, y la política y los políticos son un manojo, así como son un manojo los narcotraficantes, así como son un manojo los adúlteros, así como son un manojo los ladrones, así como son un manojo los sicarios, así como son un manojo los que están robando a los obreros y los salarios. Esos son manojos de hombres. Los que andan en rebelión y en idolatría, los que andan en sodomía, esos son manojos. El diablo los está atando en manojos, dice el Señor, listos para ser quemados. Así que la política es, los que están en la política, toda la política, aquí no hay que este hombre es bueno, que este hombre es de buen corazón, que este hombre que dio el salario, que hizo todo esto. No, queridos amigos, el Señor dice que, y es claro, el Señor, como lo vamos a estudiar y lo vamos a leer, dice el Señor que no hay seguridad en estar allí. Dedíquese a cualquier hora. Por eso es que la gran mayoría de los hombres que están en la política son hombres malos, queridos amigos. Los hombres que están en la política son hombres malos. Aquí, por lo menos en este país, hay muchos hombres buenos, con un gran corazón, con una gran disposición de servicio, con una gran disposición de justicia, quédese allí haciéndolo eso. Un empresario que tiene compasión de la gente y le da empleo, como he conocido yo tantos, queridos amigos, que trabajan, hacen su negocio y sus empresas para ayudar a la gente y se van condoliendo del dolor de los otros. Dice el Señor, quédese ahí haciendo esa humildad y pensando más bien en cómo ayudar al otro, y no se vaya a meter en la política. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra
que Cristo es el Rey, queridos amigos. El diablo apartó a la humanidad, los ojos de la humanidad, los quitó del cielo y los hizo poner en el cielo. Y entonces el lugar que era para Dios se lo ha dado, y el trono que era para Dios en esta tierra se lo ha dado a los hombres, se lo ha dado al poder de lo humano, queridos amigos. Pero la Escritura nos dice en su revelación y en su palabra que el Rey es Cristo, y Él viene pronto a restaurar y a recuperar lo que es de Él, a recuperar su reino, a recuperar su poder, queridos amigos, lo que es de Él, a recuperar su reino. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, nos dice el Señor aquí en el capítulo 19, versículo 11, nos dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Mire el nombre de este que monta este caballo blanco, símbolo de pureza, símbolo de rectitud, símbolo de absoluta y total y pulcra honestidad. Este hombre montado en ese caballo blanco, nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11, y que su nombre es, el que lo monta se llama Fiel con mayúscula y Verdadero con mayúscula, y con justicia juzga y pelea, queridos amigos. ¿Con qué? Con justicia. Los políticos no son ni fieles, ni son verdaderos, ni actúan en justicia, ni tampoco pelean por nadie, sino por ellos mismos y por sus partidos. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso es que democracia, como se la inventaron los griegos, democracia, según ellos, era el gobierno del pueblo para el pueblo. Eso quiere decir democracia. Demos pueblo y cracia gobierno. Gobierno del pueblo para el pueblo. Así nació, queridos amigos, la corrupción política. Ahora democracia es el gobierno del pueblo, manipulado, embaucado por los políticos para beneficio de los partidos. Mientras están en las elecciones, están diciéndole a la gente: yo te voy a dar, yo voy a hablar así, yo voy a decir así, yo voy a hacer una ponencia para esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero cuando se montan allá, cuando se sientan en su curul en el Senado, cuando se sientan en su escritorio de la gobernación, cuando se sientan en su oficina de la alcaldía, se olvidan, queridos amigos, de ese pueblo, y se dedican ellos a hacerlo todo para beneficio de su partido. Y ustedes lo oyen: nosotros no vamos a votar esto que impone la oposición, así sean las mejores propuestas, así sea lo que mejor beneficia al pueblo, no lo vamos a votar. Sencillamente, ¿por qué? Porque no beneficia al partido, porque el partido se opone a ese otro partido que está imponiendo estas cosas. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que nos dice también el Señor en su revelación y en su palabra. Y nos dice allá en el capítulo 19 de Apocalipsis que el que monta ese caballo blanco es fiel y verdadero, y que con justicia juzga y pelea. Y nos dice acá esa es la venida de Cristo, que viene montado como un gran conquistador en un caballo. Y dice en el versículo 16: y en su vestidura, en su vestido, que viene manchado con sangre, queridos amigos, pero no sangre, ese vestido con el cual viene el Señor Jesús manchado de sangre, es manchado con sangre de Él mismo, con la sangre derramada por Él mismo para rescatar, para pelear por el rescate de los que quieran verdaderamente obedecer y creer en Él como su Salvador. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. No como las vestiduras del Papa, que también están manchadas de sangre, pero con sangre de otros, queridos amigos, matados. ¿Para qué? Para imponerse Él en poder, aliado ¿con quién? Con los políticos de este mundo, los que han hecho el papado lo que es el papado, los que le han dado poder, trono, autoridad
y reino. Los que le dieron eso que se llama Estado, Ciudad del Vaticano, fueron los hombres, fueron los reyes de la tierra, fueron los políticos de este mundo. Eso no lo entregó Jesús, eso no lo heredaron de Jesús, porque el Señor Jesús nos dice en su revelación y en su palabra, y escrito está en Lucas capítulo 9, dice el Señor que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Cristo fue pobre desde el pesebre hasta el Calvario, así que es los poderes que están gobernando al mundo, son los instrumentos y los agentes de Satanás. ¿Para qué? Para hacer olvidar a Dios, para apartar a la gente de Cristo, para quitar los ojos del cielo y ponerlos aquí en la tierra a los hombres. Cree la gente que son los hombres, que son los políticos, que son los gobernantes los que les pueden resolver sus problemas, queridos amigos, y se olvidan de Dios, que es el que les da el sol, el aire, el agua, que es el que nos da la vida, que es el que nos da el pan, que es el que nos da la fuerza para el trabajo, que es el que nos da todas las cosas. La gente se olvidó de eso, de agradecer y de mirar y decir es por él, no dice es por el doctor tal, es por el doctor tal, ay este presidente, ay por el presidente tal, ay el presidente puso esto, ha hecho esto, nos va a beneficiar. Queridos amigos, mentira, engaño, falsas ilusiones que son humo. Eso es lo que venden los políticos, queridos amigos. Dice el Señor aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Cristo Jesús, queridos amigos, el Rey con mayúscula de los reyes con minúscula, y el Señor con mayúscula de los señores con minúscula, queridos amigos. Es Cristo Jesús, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que esta historia comenzó allá en el Edén, cuando nuestros padres se dejaron engañar por Satanás, queridos amigos, y Adán le entregó su señorío a Satanás, queridos amigos. Adán le entregó el gobierno de este planeta, el dominio de este planeta, se lo entregó ¿a quién? A Satanás. Él, que le dijo el Señor que se enseñoreara aquí, le entregó su señorío a Satanás. Y el diablo, queridos amigos, le entregado su poderío y está usando sus agentes, y esos son los gobernantes, esos son los políticos, queridos amigos, que son ateos. La gran mayoría de los políticos son ateos, no creen sino en ellos, no creen sino en su corrupción, no creen sino en su codicia, no creen sino en su misteriosa avaricia, no creen sino, queridos amigos, en engaños, en mentiras, en falsas promesas. En eso es lo que por eso se llama corrupto, porque la palabra corrupto es una palabra del latín, que es una palabra compuesta del latín y se descompone en cor, que es corazón, y ruptus, que es roto. Corrupto quiere decir es corazón partido, queridos amigos, corazón dividido, corazón roto. Eso quiere decir corrupto, y eso es lo que es un político. Un político es un hombre con el corazón partido entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo recto y lo torcido, entre lo honesto y lo fraudulento, entre el engaño y la mentira, entre lo vil y lo sagrado, entre lo santo y lo profano. Es muy fácil para él decir una mentira ahora y la gente creer que esa mentira es verdad, y después la gente darse de que esa mentira, esa verdad que creyeron aquí que era verdad, es en realidad mentira. Para él es muy fácil prometerle a la gente una cosa aquí y después decir que no se pudo, que no se puede, cuando ya ha obtenido su poder. Y si es que es una cosa asombrosa cómo ofrecen hasta hacer cosas malas para beneficiar a los malos, a los impíos, a los delincuentes, como están haciendo aquí en este país, queridos amigos. Es una cosa aterradora. Yo veo todo eso y digo, ¿cómo verá el Señor todo ese tráfico de maldad y de iniquidad? Porque eso está escrito. Ahora lo vamos a leer, cómo el Señor nos muestra y nos revela la corrupción que hay en todos esos poderes y en todas esas cosas. Así que Adán le entregó su señorío a Satanás, y Satanás pues lo ha repartido a sus agentes e instrumentos por medio de quienes él lleva a cabo sus planes. ¿Para qué son esos planes?
para desechar a Dios. El plan de la política es desechar a Dios y poner los ojos ¿en quién? En esos hombres, que ellos son los que van a resolver, que ellos son los que nos van a hacer la vida agradable y hacer todo de acuerdo al orden y al plan de Satanás. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que es el conflicto en que estamos nosotros aquí en este planeta, porque el diablo le dijo al Señor que le diera la oportunidad y él iba a implantar un gobierno aquí en la tierra que fuera mucho mejor que el gobierno de Dios en el cielo, queridos amigos. Y eso es lo que nos dice el Señor, que el mundo, el universo entero debería de ver estos principios del diablo en acción, los cuales según él, según Satanás, había aseverado, eran superiores a los principios de Dios. Los principios que yo tengo son superiores a los principios de Dios, pero el diablo no tiene ideas, el diablo no tiene capacidad de crear nada, el diablo no tiene capacidad de hacer nada que sea bueno. Él todo lo empezó a hacer fue falsificando e imitando lo de Dios, porque él no tiene esa capacidad, aunque tiene una inteligencia y un poder grande, no tiene esa capacidad y ese poder de crear, de hacer inventiva. Todo lo hace es falsificando y torciendo lo que Dios ha hecho, queridos amigos. Y nos dice la Escritura entonces que el orden establecido por Dios debía contrastarse con el nuevo orden. Oiga, el nuevo orden mundial no viene, el nuevo orden mundial está aquí. Desde el día de la caída hay un nuevo orden mundial, tanto económicamente como políticamente, como socialmente. Dios dejó al hombre en una parcela, lo dejó en una finquita, en una chacrita, en una chagra, ahí lo dejó Dios al hombre, y vino el diablo y entonces se hizo una que enseñó al hombre a hacer ciudades para asignarlos aquí, cuando el Señor dijo que se esparcieran sobre la tierra. En contraste con el nuevo orden diseñado por Satanás, dice, era necesario revelar, que el mundo viera todo esto que está padeciendo la humanidad, la corrupción de los principios del gobierno de Satanás. Es necesario revelar y ver, y todo este caos que ha producido Satanás. Dice, así se vería que los principios de justicia que se expresan en la ley de Dios son inmutables, eternos y perfectos, queridos amigos. Eso es lo que se está demostrando aquí. Cuando la gente ya se desilusione, y que se desilusiona, eligen al gobierno en agosto y ya en septiembre están desilusionados de él. Eso pasa, ese es el misterio, queridos amigos, incesante. El incesante, ya a los 2 meses ya quieren, queridos amigos, destituirlo, ya quieren, ya le ven el cobre, como dice el dicho, ya saben que ese pobre hombre no es capaz de absolutamente nada. Entonces nos dice el Señor que son agentes, son instrumentos ¿de quién? Son instrumentos de Satanás. Nos dice el Señor que estos instrumentos han sido hechos ¿para qué? Para desechar a Dios, quitar a Dios, contagiar a todo el mundo de ese mismo espíritu, como le ocurrió a Israel, que tenía una teocracia. Israel tenía una teocracia en la que ellos consideraban a Dios como su rey. Jehová era el rey de Israel, queridos amigos. Pero entonces vinieron los hombres contagiados y deseosos de ser igual a las naciones, y entonces propusieron que ya Jehová no iba a ser nuestro rey. Jehová lo hacía todo, lo dirigía todo, cuidaba al pueblo, alimentaba al pueblo, sanaba al pueblo, se comunicaba con el pueblo a través de sus profetas, queridos amigos, y todo funcionaba perfectamente. Y eso es como Dios lo estableció originalmente, queridos amigos, un pueblo. Y nos dice acá en el libro de Samuel cómo Israel desechó a Dios como su rey, como su gobernante, como su gobernador. Entonces le dijeron a Samuel, que era juez, que era profeta, que era el que se relacionaba con Dios: oiga, Samuel, usted ya se volvió un viejito. Vinieron los hombres influyentes de Israel y le dijeron: usted ya está viejo, sus hijos no caminan en las cosas de Dios, en los caminos del Señor. Así que lo que tú tienes que hacer aquí es, en el versículo 5, dice de 1 Samuel capítulo 8: constitúyenos ahora un rey, haznos un rey, levántanos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Porque todas las naciones, como eran paganas, como eran independientes de Dios, como eran enemigas de Jehová, como no creían en Jehová, como no querían hacer la voluntad de Jehová, como estaban gobernadas y dominadas por los apetitos y todas las concupiscencias y toda
la depravación que les había inculcado Satanás, como estaban haciendo la obra de Satanás, como estaban llevando a cabo el orden y los planes de Satanás. Entonces ellos vieron que eso era como muy bueno, ser libre y andar y hacer y comer y vivir como la gente quería. Y entonces le dice constitúyenos un rey. Dice que a Samuel eso pues le disgustó mucho y le dijo a Jehová, el pueblo está diciendo, danos un rey que nos juzgue. Danos un rey que nos juzgue. Y le dijo Jehová a Samuel, oiga Jehová lo que le dijo a Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Mire lo que le dijo el Señor Jehová. No le niega nada. Dios no se opone a lo que el hombre quiere hacer, porque el hombre es libre de hacer lo que quiera. Eso se llama el libre albedrío. En otras palabras, el hombre tiene su voluntad, aunque está caída, es una voluntad libre y Dios la respeta. Aunque está caída, Dios la respeta, así como Dios tiene su voluntad y es una voluntad que libre, queridos amigos, libre para hacer el bien. La voluntad del hombre está al servicio de ¿qué? Del hombre, del egoísta, de su pobre y miserable naturaleza egoísta. El Señor le dice entonces a Samuel, oye la voz de ese pueblo, hágale caso a ese pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y después le dice el Señor a Samuel, vaya, dígales que cuando monten el rey les va a hacer esto y esto. Todo lo que vemos nosotros que hacen los políticos con la gente, opresión tributaria, llevarse sus hijos para la guerra y allá a hacer carne de cañón, que ellos vivan sabroso, porque son los poderes de esta tierra, queridos amigos, los que viven bueno. Esos son los hombres de este mundo y de este planeta. Ellos son los que disfrutan de todas las cosas del mundo. Ellos son los que disfrutan de todo lo que tiene que ver con el poder. Ellos son los que disfrutan de eso, como lo vamos a leer aquí en la revelación de Dios. Oiga lo que nos dice aquí, que les iba a hacer el rey allá en Israel. Les dice Jehová, todo va a ser eso. Y es lo mismo que hacen los gobiernos de este planeta y de este mundo, como escrito está allá en el libro de Mateo, capítulo 10 y capítulo 20. Oiga lo que les dijo el Señor Jesús, porque Jesús nunca se metió en política. Jesús nunca se metió en política, queridos amigos. Aunque el gobierno bajo el cual vivía el Señor Jesús era corrompido y opresivo, y por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia, crueldad insultante. Dice, sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino el Señor Jesús en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. No era hacer grandes avenidas, no era hacer grandes colegios, no era hacer grandes hospitales, no era, queridos amigos, repartir tierras. No, eso no era darle a la gente subsidios, no era a la gente darle, no. Dice el Señor que eso no era el remedio. Dice el Señor que para ser verdaderamente eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía era regenerar el corazón. A eso fue que vino el Señor Jesús. No vino a darle cosas a nadie, ni a hacerle avenidas grandes, ni a hacerle escuelas a este mundo. No, el plan de Dios es cambiar, regenerar el corazón, que es el principio de todo cambio, de toda novedad de vida, de todo nuevo ser, de toda regeneración. Y ese es el poder de Cristo, que puede restaurar, que puede crear
y que puede, aún en un mundo degenerado, regenerarnos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Dice que Él no se metió allá porque no era hacer avenidas, no era poner alumbrados, no era hacer cosas maravillosas. No, queridos amigos, mientras las ciudades están llenas de delincuentes, de malvados, de ladrones, de sodomitas, de rateros, está llena de prostitución, está llena de toda clase de sicarios, está llena de toda clase de maldad, de iniquidad, de mal afecto a sus cosas, de olvido de Dios, está llena de toda clase, queridos amigos, de inmundicia, porque no toca, no alcanza. No, queridos amigos, dice que para ser eficiente verdaderamente en la cura, debía esta alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar era el corazón, y eso ningún político puede hacer absolutamente eso. Ellos creen que con plata, que con opresión tributaria, que tener plata, mucha plata, billones, montañas de dinero, con eso se puede resolver todo lo que es la maldad, la iniquidad, la inseguridad y la pobreza y la miseria. Dice el Señor que no por las decisiones de los tribunales o los consejos o las asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Dice el Señor que en esto consiste el único poder de elevar a la humanidad. Cristo quiere elevar a la humanidad. No quiere agradar ni darle comodidad a la humanidad. Él quiere elevarnos. Él quiere sacarnos de esta infrahumanidad en que andamos, de este lazareto en que estamos metidos, de esta maldad y de esta iniquidad. Quiere restaurar y regenerar y renovar nuestro corazón. Dice, y el agente humano que ha de cumplir esta obra es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Cuando aprendamos de la palabra de Dios, cuando nos establezcamos en el mandamiento, dice el Señor en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas novedad de vida, nuevas. Eso es lo que dice el Señor. Un hombre renovado de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, queridos amigos, que eso no lo pueden hacer los políticos, ni lo uno ni lo otro pueden hacerlo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice que los políticos, dice el Señor aquí, en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 25, entonces llamó a los discípulos que estaban peleando. Ay, Señor, dándome la mía de sentarme a la derecha en tu reino. Cuando tú seas el rey de esta nación, permíteme a mí sentarme a tu derecha. Y el otro dijo, no, y a mi hermano a la izquierda. Y entonces los otros empezaron también, y a nosotros, ¿qué nos van a dar? Estaba Judas reclamando que a mí me da el ministerio de economía, a mí me da el ministerio de hacienda, a mí me da el otro ya, el que era sicario, Simón, el sacerdote, a mí me da el ministerio de defensa. En fin, todos fueron reclamando ya sus posiciones y sus puestos. Lo llamó el Señor aparte y les dijo allá en el capítulo 20, versículo 25 del libro de Mateo, Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Miren lo que dice el Señor, que el que quiera ser grande en su reino tiene que hacerse servidor. Y eso es lo que han copiado los políticos del mundo. No se hacen llamar disque servidores públicos, no se hace llamar disque servidores públicos. La palabra servidor viene de la palabra siervo, y la palabra siervo es un esclavo, y la palabra esclavo es un hombre que no tiene voluntad, y la palabra esclavo significa un hombre que no tiene voluntad, y un hombre que no tiene voluntad hace es la voluntad de su amo. Estos pobres hombres se hacen llamar servidores, queridos amigos, pero ellos reciben unos sueldos estrambóticos, unas cantidades estrafalarias de dinero, unos sueldos, queridos amigos, exorbitantes, que, como digo yo, que se va a gastar 40 millones en un mes. ¿Quién se gasta 40 millones en un mes? No, ni gastando, ni botándolo, ni tirando a la furia a la gente, ni repartiendo mercados con esos 40 millones. Los gasta mensualmente, no se los gasta, queridos amigos. Eso es lo que dice el Señor aquí. ¿Y se llaman cómo? Se llaman, dizque, servidores
públicos, queridos amigos, el día que verdaderamente un cargo, un puesto político sea para un servidor público, queridos amigos, que sea un siervo, un esclavo de toda una nación, sin sueldo, porque los esclavos no tienen sueldo, queridos amigos, entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que ese día que los políticos verdaderamente sean como en algunos países. Tengo entendido que en algunos países no les pagan a los del Senado, a los que van a los parlamentos no les pagan, porque es una ayuda, un socorro, una manera de hacer patria de verdaderamente. Queridos amigos, dice que ese día, el día que sea sin sueldo, el día que no se proclamarán a las elecciones los miles y los miles y los miles, porque son miles de hombres que quieren anhelar ser elegidos, queridos amigos, para tener un puesto de senador, para conseguir dinero rápido, fácil, bastante y como sea. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra aquí en Mateo capítulo 20, versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, el presidente entre vosotros, será vuestro sirviente, vuestro siervo. Queridos amigos, es lo que dice el Señor. Dice, como el Hijo del Hombre, que es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, Dios humillado y hecho hombre, hecho carne, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Y nota la diferencia del Rey de los Reyes con los reyes de las naciones, con los políticos de esta tierra, queridos amigos. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús hablándonos de esos políticos de esta tierra y de este mundo? Que en los reinos del mundo la posición significaba engrandecimiento propio. Se engrandece, yo soy el presidente. Usted no sabe quién soy yo. El engrandecimiento propio. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. El pueblo existía era para beneficio de quién, de los políticos, queridos amigos. Y sigue diciendo el Señor, la influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar, como lo vemos nosotros en esta tierra y en este mundo. Las inferiores, los don nadies, o las nadies, o las nadies, o las nadis, o las nadias, o las nadies, o los nadius, los inferiores debían obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que indicara el papa, lo que indicara el cardenal, lo que dijera el obispo, el pastor y la pastora, lo que indicaran los superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. Usted no tiene aquí poder ni autoridad de levantar su voz, porque si usted dice algo en contra del gobierno, se va para la calle, si no es para la cárcel, si no es que se va para el cementerio, queridos amigos. Esa es la triste historia, pero nos dice el Señor aquí que Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes, las flaquezas de los débiles. Miren la gran diferencia de lo que es un servidor público, de lo que es un hombre nacido de nuevo, lo que es un hombre con un corazón renovado, que no lo va a hacer por salario, no lo va a hacer por sueldo, lo va a hacer sencillamente, como dice el Señor, porque es el Espíritu de Cristo en nuestra vida, donde hay alguien, dice el Señor, por quien sufrir, por quien luchar, por quien vivir, por quién desvivirse, a quién sustentar. Ahí está el Espíritu del Señor Jesucristo, no pensando como acreedor, sino como deudor ante la humanidad por todo lo que Dios nos da. Dice el Señor aquí que Él vino a servir y a sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y oiga esto que dice el Señor: el poder, la posición, el talento y la educación ni la riqueza colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. El que tenga todo eso, el que tenga poder, el que tenga posición, el que tenga talento, el que tenga riquezas y el que tenga educación, queridos amigos, no es el que hay que decirle doctor, no es el que hay que humillarse, no es el que hay que arrimársele con temor, no es el que hay que ensalzar, no es el que hay que aplaudir. No, ese es el que debe ser, como dice el Señor aquí, el
que está bajo la mayor obligación de servir a sus semejantes. Ese hombre, con todo ese poder, con todas esas oportunidades que ha tenido en la vida, de riqueza, queridos amigos, de poder, de posición, de talento, de adquirir educación, es el que tiene que desatarle los zapatos y lavarle los pies a los que no tienen ni riqueza, ni educación, ni poder, ni posición, ni talento. Así es en el reino de los cielos, y eso fue lo que vino a ser el Rey de los Reyes, el Dios que se humilló y se hizo hombre y vino a lavarle a los hombres los pies y a sanarle las llagas y a tocar al intocable leproso. Ese es nuestro Señor Jesucristo, como nos dice en su revelación y en su palabra. Que el Hijo del Hombre, queridos amigos, aún al menor de los discípulos de Cristo le dice él, porque todas las cosas son para vuestra causa. Todo en el cielo, queridos amigos, es eso. El Señor Jesús lo cogió todo, toda esa riqueza, todo ese poder, todo ese amor, toda esa misericordia, toda esa gracia, toda esa riqueza, para ponerla a los pies del pobre hombre caído, del pobre hombre arruinado por el pecado, la maldad y la iniquidad, por el pobre hombre sumido en la ignorancia de un Salvador tan grande como es nuestro Señor Jesucristo, que está por venir a esta tierra con grande poder y gloria. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Tremendo y terrible. Y todos estos poderes de esta tierra, queridos amigos, estos hombres reclamando poder y autoridad y haciendo y deshaciendo cosas que no pueden de ninguna manera cambiarle el corazón a nadie, y ellos creen que pueden hacerlo. Pero mire lo que dice el Señor hablando de los poderes políticos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todos los poderes políticos y de los gobernantes de esta tierra, sino esperar a ¿quién? A Cristo. Él es nuestro líder, Él es nuestro Rey, Él es nuestro gobernante, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que murió por ti y por mí, Él es el que viene, Él es el que salva, queridos amigos. Dice el Señor: raros son en esta hora de crisis intensa en el planeta Tierra, aún entre los científicos, los educadores y los gobernantes, los políticos de este mundo, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos políticos, gobernantes, presidentes, parlamentarios que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces, son impotentes de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo, de la miseria, de la pobreza y el hambre y el crimen que aumentan constantemente en este planeta, en esta tierra y en estos países y en estas ciudades. Qué tremendo todo lo que el Señor nos dice allí. Que los políticos son incapaces, son impotentes. Ellos no saben sino de robar, ellos no saben sino de asfalto y de acero, ellos no saben sino hacer grandes avenidas y grandes calles, queridos amigos, con luces, con jardines y con cosas hermosas y maravillosas, para asombrar y descrestar a los pobres ignorantes que moran en esas ciudades. Pero nadie absolutamente puede caminar desprevenidamente por esas hermosas avenidas sin correr el riesgo, el peligro de que lo maten, lo hieran o, queridos amigos, lo roben por un par de chancletas, por un pedazo de celular, por un pedazo de paquete que lleve. Queridos amigos, es lo que nos dice el Señor, que son impotentes de resolver todos los problemas que están anegando a este planeta y a esta tierra. Y nos dice el Señor en su revelación y en su palabra entonces, que en vano se esfuerzan por dar a los asuntos financieros, comerciales, tributarios, una base sólida, queridos amigos, una base segura, que tenemos que hacer la reforma, que tenemos que hacer esto. Queridos amigos, el Señor nos dice que en vano se esfuerzan, así les den todas las montañas de dinero, no podrán resolver nada, ni darle una base segura a los asuntos financieros, dice el Señor. Y da la solución. ¿Cuál es la solución verdadera para las naciones, los pueblos? Dice el Señor: si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan, queridos amigos. Como dice el Señor, que si los hombres pudieran o quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Pero este libro viejo, que es más nuevo que los hechos esta mañana, queridos amigos, no quiere prestarle la gente atención a la palabra de Dios. El Señor dice que los problemas, las grandes soluciones, dice el Señor,
que tiene la humanidad no están para resolverse mañana en el futuro. Dice que las soluciones a los grandes y graves problemas que tiene la humanidad están en el pasado. Hay que ir al pasado a averiguar en qué punto y en qué momento de la historia de la humanidad el hombre se descarriló de confiar en su rey, en su gobernante, que viene en la nube de los cielos pronto a reclamar su reino y a establecer y hacer tierra nueva, cielo nuevo, para que tú y yo moremos en ese país mejor, como dice el Señor, que Él está preparando para todo aquel que le ame y quiera hacer su voluntad, su revelación y su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Así que gratis te lo envío para que lea todo eso. Gratis te lo envío para que lea toda esta historia y cómo va a terminar la historia de la política en esta tierra y en este mundo. Gratis te lo envío, el conflicto de los siglos, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender y que la profecía se está cumpliendo tal como el Señor la reveló en su palabra. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre